¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que realmente sucede en tu interior cuando te entregas al acto de la masturbación? ¿Por qué, aunque todo parezca placentero por un momento, luego te invade una sensación de vacío que no sabes explicar? Como si hubieras perdido algo más que simple energía. Muchos creen que es solo un hábito personal, sin consecuencias reales. Pero la verdad es que durante ese instante íntimo ocurren cosas profundas que afectan directamente tu espíritu, tu mente y tu conexión con Dios. Y lo más inquietante es que casi nadie te lo advierte. Hoy vas a descubrir 5 cosas que suceden dentro de ti cada vez que caes en este acto y que podrían estar marcando tu vida más de lo que imaginas. Déjame en los comentarios si alguna vez sentiste ese cansancio espiritual sin explicación. Si este tema te impacta, puedes darle me gusta, suscribirte y quédate hasta el final, porque lo que estás por escuchar podría darte una respuesta que tu alma ha estado buscando. Déjame contarte una historia que pocos conocen. Una historia que el Espíritu Santo trajo hasta ti porque sabe que necesitas respuestas. Porque ha llegado el momento de que comprendas lo que sucede en ese mundo que no se ve cada vez que cedes a esa tentación secreta. Esta es la historia de un joven llamado Obed, cuya vida fue devastada por estos mismos espíritus. Cada vez que cayó en este acto, él no sabía que, sin querer, estaba entregando 5 dones espirituales, 5 tesoros que Dios le había concedido desde su niñez. Y lo más alarmante, una vez perdidos, ningún esfuerzo humano podía recuperarlos. Permíteme comenzar con la historia. En las regiones secas y calurosas de Canaán, donde los rebaños eran guiados por senderos polvorientos bajo un sol implacable, vivía un joven llamado Obed. Su nombre significaba adorador, y desde el momento de su nacimiento había sido consagrado al servicio del Dios Altísimo. Era conocido por su pureza, por su intimidad con el Señor, por su increíble habilidad para entender la voluntad divina cuando otros estaban confundidos. Los ancianos de su tribu lo buscaban constantemente por su consejo. Incluso las familias más respetadas querían ofrecerle a sus hijas en matrimonio, porque sabían que era un joven íntegro. Pero una noche, mientras cuidaba las ovejas en soledad en las colinas, una batalla interna se desató en su mente. Pensamientos impuros comenzaron a invadirlo. Imágenes llenas de lujuria lo atacaban con una fuerza que jamás había experimentado. Su cuerpo reaccionó y en un momento de debilidad, Obed cedió. Allí, bajo la luz fría de la luna, se entregó al acto de la masturbación. Lo que él no sabía era que 5 demonios, asignados desde hacía tiempo, estaban aguardando exactamente ese momento. En cuanto ocurrió su liberación física, estas entidades invisibles se acercaron como ladrones en la noche y comenzaron a arrancar elementos espirituales de su alma, uno por uno, como si estuvieran saqueando un santuario sagrado. Al amanecer, Obed sintió algo extraño. No era solo agotamiento físico, sino una sensación profunda de vacío. Trató de ignorarla, pero cuando se arrodilló para orar, las palabras no salían. Su comunión con Dios se sentía interrumpida. Cuando los ancianos lo consultaron, ya no tenía la misma claridad. Cuando los enfermos le pidieron oración, ya no ocurrían milagros. Se preguntaba una y otra vez, ¿qué me está pasando? Y así, con el alma inquieta, regresó la tentación. Esa noche fue aún más intensa. Peleó durante horas, pero cayó nuevamente. Y como antes, los mismos 5 demonios regresaron a completar el robo. Semana tras semana, mes tras mes, Obed fue cayendo en un ciclo que parecía no tener salida. Cada vez que caía, estos seres regresaban por más. Y así, su vida espiritual se fue desmoronando.
Perdió su capacidad de orar, ya no podía discernir la voz de Dios. Y lo más doloroso, ya no podía sentir su presencia. Obed, el adorador, se convirtió en un joven vacío, no por casualidad, no por castigo divino, sino porque permitió, sin saberlo, que le robaran lo más precioso de su alma. Y si no despertamos, lo mismo puede pasarnos a nosotros. Su autoridad espiritual se desvaneció como la neblina ante el sol de la mañana. Y aquellos espíritus que antes temían su presencia, ahora se reían descaradamente de él. Su identidad como siervo adorador quedó hecha pedazos, hasta que ya ni siquiera podía recordar el hombre de fe que alguna vez fue. Los ancianos dejaron de acudir a él por consejo. Los enfermos ya no tocaban a su puerta. Las familias ya no lo consideraban digno para aliarse con ellos mediante el matrimonio. Obed se convirtió en una sombra hueca de lo que antes había sido, un hombre lleno del poder de Dios. Un día el profeta Asaf visitó la tribu y con solo mirar a Obed comprendió lo que había acontecido. Hijo mío, le habló con ternura pero con firmeza. 5 espíritus impuros han estado saqueando los tesoros de tu alma por causa de un pecado oculto. Pero aún hay esperanza. Si decides someterte al camino de restauración que el Señor me ha revelado, recuperarás todo lo que te ha sido quitado. Aquella noche, Obed inició la batalla más intensa de su existencia, la guerra espiritual por rescatar la identidad que el enemigo le había arrebatado. ¿Te das cuenta del impacto de lo que acabas de oír? Esto no es casualidad. Has sido conducido hasta esta palabra en un momento preciso. El Espíritu de Dios te ha guiado hasta aquí porque Él sabe que, al igual que Obed, tú también podrías estar siendo víctima de un robo espiritual progresivo, sin entender lo que sucede en el plano invisible. Hermano, hermana, necesito que prestes atención con la seriedad de quien oye una trompeta en medio de una tormenta. La masturbación no es solo un acto privado de debilidad sexual entre tú y el Señor. Es una acción que abre puertas específicas en el mundo espiritual y da permiso legal a demonios especializados para robar lo más valioso de tu alma. He visto este patrón repetirse durante décadas de ministerio. Creyentes que antes se arrodillaban con fuego en sus palabras y hoy oran sin fuerza ni dirección. Hombres y mujeres que discernían la voz de Dios con claridad y ahora viven en un mar de confusión. Guerreros que enfrentaban tinieblas sin temor y ahora tiemblan ante los dardos del enemigo. Adoradores que antes sentían la presencia real del Altísimo y ahora claman sin sentir respuesta. Líderes que caminaban con la certeza de su llamado y hoy están atrapados en una crisis de identidad. ¿Te identificas con alguno de estos síntomas? ¿Has notado que después de episodios repetidos de masturbación, tu tiempo de oración se vuelve frío, sin vida? ¿Sientes que tu discernimiento se oscurece, como si una niebla cubriera tu entendimiento? ¿Has sentido que tu autoridad espiritual se desvanece y que batallas que antes ganabas ahora te derrotan? ¿Has perdido esa cercanía íntima con el Padre, esa conexión profunda que te sostenía? ¿Te encuentras hoy preguntándote quién eres verdaderamente en el reino de Dios? Voy a revelarte algo que puede sacudir las bases mismas de tu comprensión espiritual. Esto no se trata de simples consecuencias emocionales por sentirse culpable. Lo que has experimentado son señales concretas de que entidades espirituales han estado robando activamente aspectos esenciales de tu ser cada vez que cedías ante ese acto. Como le ocurrió a Obed, es posible que hayas estado viviendo bajo las secuelas de ese saqueo sin darte cuenta de la raíz espiritual que lo provoca. Y ahora
necesito que compartas en los comentarios alguna experiencia específica en la que hayas sentido que tu vida espiritual se debilitó luego de pasar por un periodo de masturbación, porque deseo orar por ti de manera específica al final de este mensaje. Permíteme hablarte ahora de Sansón, aquel nazareo lleno de una fuerza sobrenatural, el hombre que hizo temblar a los enemigos del pueblo de Dios, que derrotó a 1000 filisteos con una simple quijada de burro. Pero hay un aspecto de su vida que muchos prefieren omitir y sin embargo contiene la enseñanza más urgente sobre cómo la lujuria puede abrir la puerta a un saqueo espiritual devastador. Sansón no perdió su poder únicamente cuando Dalila cortó su cabello. Su fuerza comenzó a desvanecerse poco a poco cada vez que cedía a encuentros sexuales fuera del propósito sagrado de Dios. Cada vez que visitaba a una mujer prohibida, cada acto de deseo desordenado, cada liberación impulsiva de placer carnal, se convertía en una entrega espiritual, donde fuerzas oscuras le arrancaban partes de su unción. Y cuando despertó con la cabeza rapada, la Escritura declara que no se dio cuenta de que el Señor ya se había apartado de él. ¿Por qué no lo supo? Porque el distanciamiento no fue brusco ni evidente. Fue lento, callado, meticuloso. Cada encuentro fue robando su comunión con Dios hasta que en el instante decisivo ya no había nada que conservar. Esta verdad tiene implicaciones directas para tu vida. Al igual que le ocurrió a Sansón, cada vez que te entregas a la masturbación, no solo estás pecando, estás permitiendo que fuerzas demoníacas muy precisas accedan a fragmentos de tu autoridad espiritual, a tu relación con Dios, a tu propósito eterno. La masturbación actúa como la prostitución en el caso de Sansón. Es un pacto en el cual tú recibes placer fugaz, pero los demonios obtienen permiso legal para saquear lo que es eterno en ti. Y al igual que Sansón, quizá no percibes la pérdida lenta hasta que es demasiado tarde. Puedes estar viviendo un saqueo espiritual silencioso, sin entender que cada acto de masturbación no es inocente, sino un contrato espiritual con consecuencias reales. La diferencia entre tú y Sansón es que tú aún puedes despertar. Aún puedes reconocer que ese te ha sido arrebatado y comenzar el camino de restauración que el Señor ya ha preparado. Haz una pausa y piensa: ¿hace cuánto escuchas este mensaje? Porque necesito saber con quién cuento para levantar esta red de liberación que Dios está formando a través del testimonio de los héroes de Israel. Lee los capítulos 13 al 16 de Jueces después de este mensaje y observa cómo el deseo mal dirigido desgastó el poder sobrenatural que Dios había depositado en Sansón. Y permíteme agradecerte porque en este mes de julio del año 2025, cuando el mundo entero está inundado de pornografía, cuando la masturbación se promueve como algo sano y natural, cuando la lujuria se presenta como libertad, tú estás aquí recibiendo luz del cielo sobre lo que verdaderamente ocurre en lo espiritual. Mientras otros consumen mentiras que destruyen su alma, tú estás siendo nutrido con verdad que tiene el poder de liberarte. En 1 Corintios 6:18, la palabra de Dios declara con fuerza: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Este pasaje no es cualquier advertencia. Contiene una revelación profunda. Los pecados sexuales poseen una naturaleza distinta. No solo dañan el alma o el espíritu, también exponen el cuerpo a debilidades espirituales únicas. La masturbación, siendo una forma solitaria de pecado sexual, intensifica este riesgo porque se acompaña de fantasía, que es el terreno fértil para la entrada del espíritu de lujuria. Hoy la neurociencia confirma que durante el orgasmo,
El cerebro libera una mezcla química que altera la conciencia. Pero lo que la ciencia no puede ver es que esa alteración abre puertas espirituales. Es precisamente en ese momento, en el clímax físico, cuando la barrera entre lo visible y lo invisible se adelgaza y entidades demoníacas encuentran acceso directo al espíritu humano. Ahora te compartiré lo que, tras años de ministerio de liberación y miles de casos documentados, Dios me ha mostrado con claridad. Hay 5 tesoros espirituales que los demonios buscan robar durante la masturbación. El primero de ellos es tu capacidad de orar con poder. Existe un espíritu llamado interceptor, cuya especialidad es cortar el canal de comunicación entre tu espíritu y el trono de Dios. Cada vez que te entregas a este pecado, ese espíritu obtiene derecho legal para interferir en tus oraciones, haciéndolas estrellarse contra el techo, sin llegar jamás al cielo. Por eso, cuando la práctica de la masturbación se vuelve habitual, tus oraciones pierden el calor del alma, se vuelven rutinarias, sin poder, como si las palabras simplemente rebotaran en el techo. El primer gran tesoro que se desvanece es el discernimiento espiritual. Un espíritu engañador, conocido como el confusor, viene a nublar tu entendimiento, confundiendo la voz de Dios con la tuya y con la del enemigo. Este discernimiento es un regalo precioso del cielo, y cuando se pierde, uno empieza a caminar sin dirección, dudando de cada paso, como si la brújula interior se hubiese roto. Por eso, hombres y mujeres que antes escuchaban la voz del Señor con claridad, ahora se sienten como extraviados en un desierto espiritual. El segundo tesoro que el enemigo te arrebata es tu autoridad espiritual. El tentador no solo quiere verte caer, sino reducir tu rango en el mundo espiritual. Esa autoridad que tenías para reprender demonios, para interceder por tu familia, para orar con fe por los enfermos, comienza a desvanecerse. Lo que antes espantaba a las tinieblas, ahora parece no tener efecto. Esos espíritus que antes retrocedían ante tu fe, hoy se burlan de tus palabras. El tercer tesoro que se roba es tu intimidad con Dios. Un espíritu que separa como una niebla espesa, construye un muro invisible entre tu alma y la presencia divina. Aquella cercanía sagrada que te llenaba de paz y gozo comienza a desdibujarse. Lo que antes era dulce comunión, ahora es lejanía. Esa alegría profunda, ese consuelo que el Espíritu Santo traía a tu corazón, desaparecen poco a poco, hasta que te sientes como un huérfano espiritual, sin casa, sin abrazo celestial. El cuarto tesoro perdido es tu identidad como hijo de Dios. Aquí actúa un espíritu devastador, el usurpador, que viene a robarte la seguridad de quién eres en Cristo. Empiezas a dudar, a pensar si realmente fuiste salvado, si tu llamado fue real, si Dios aún te ama. Esa certeza de que eres coheredero del reino, hijo amado del Altísimo, se rompe como vidrio fino, y lo que queda es una inseguridad constante que te hace temblar espiritualmente. Ahora, mientras reflexionamos sobre estas verdades que duelen pero que sanan, te pido algo. Detente y escribe cuál de estos 5 tesoros sientes que más se ha debilitado en tu vida, porque lo que viene a continuación será la clave para recuperar cada uno de ellos. Las próximas palabras no serán generales, serán respuestas concretas para tu lucha personal. Y a todos los que forman parte de esta comunidad de fe, te invito a que escribas en los comentarios: ya estoy suscrito. Si ya formas parte de este canal, es un gozo para mi corazón saber que no estoy solo en esta batalla, sino rodeado de hombres y mujeres que enfrentan los mismos gigantes y que siguen firmes, peleando la buena batalla de la fe. Y si aún no te has unido, hazlo ahora mismo. Mientras continuamos con esta palabra que va a enseñarte
cómo recuperar todo lo que el enemigo intentó quitarte. Efesios 4:27 nos exhorta con firmeza: no le den lugar al diablo. La palabra usada en griego topos significa un territorio, una jurisdicción, un derecho legal. Cuando cedemos ante la masturbación, abrimos una puerta concreta, un terreno donde los demonios del robo espiritual pueden entrar sin resistencia. No se trata de un castigo de Dios, sino de una consecuencia natural. Nuestra decisión permite al enemigo operar con legalidad. Permíteme contarte algo personal. Esta lección no la aprendí en un libro, la viví en carne propia. En mi juventud pasé años atrapado en un ciclo de masturbación compulsiva. Aunque fui criado en la iglesia, sabía todo sobre pureza, conocía las escrituras, había hecho promesas una y otra vez, pero algo más fuerte parecía gobernarme. Y con el tiempo noté algo alarmante. Mi vida espiritual se deterioraba a pasos agigantados. Mi oración, antes encendida, se volvió fría. Aquellas largas horas de comunión con Dios se redujeron a momentos vacíos. Ya no sentía su presencia. Mi discernimiento, que solía ser una de mis fortalezas, se apagó. Ya no podía distinguir la voz de Dios de mis propios pensamientos. Y esa autoridad espiritual que alguna vez tuve para liberar a otros, para levantar a los caídos, desapareció. Todo eso, poco a poco, se fue desmoronando. Hubo un tiempo en que los espíritus del mal se alejaban al instante cuando me arrodillaba para orar. Pero llegó una temporada oscura en la que en vez de huir parecían burlarse de mí, como si mis palabras ya no tuvieran peso en el mundo espiritual. Sentí que mi identidad como siervo del Altísimo se fragmentaba. Empecé a dudar, no solo de mi llamado, sino incluso de mi propia salvación. Durante años, asumí que esos síntomas eran parte del desierto espiritual, que eran pruebas por mi crecimiento en la fe. Pensaba que era el precio que todo creyente pagaba. Jamás imaginé que había una raíz más profunda, más silenciosa. No fue hasta una noche, quebrantado y desesperado en oración, que el Señor me habló con claridad. Dijo: hijo, cada vez que caes en la masturbación, autorizas legalmente a 5 demonios para que te despojen de los tesoros que he depositado en tu espíritu. Aquellas palabras me rompieron el alma. Comprendí que no solo estaba pecando, sino permitiendo un saqueo espiritual, una pérdida tangible en el mundo invisible. Desde esa noche comenzó la lucha más intensa de mi vida, la guerra total contra la masturbación. Emprendí el camino para recuperar lo que me había sido robado. Pasaron meses de batallas espirituales, días de clamor, noches de lágrimas. Pero cuando finalmente alcancé la victoria completa, algo glorioso sucedió. Todos los tesoros que me habían sido arrebatados fueron restaurados de manera milagrosa. Mi vida de oración volvió con un fuego nuevo, con un poder que jamás había conocido. El discernimiento que me fue dado superaba todo lo que había experimentado antes. Mi autoridad espiritual se multiplicó y mi relación con Dios se volvió íntima, firme, constante. Y por primera vez en mucho tiempo supe con certeza que era un hijo del Rey y nadie podía quitarme esa identidad. Santiago 4:7 dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero esa resistencia no puede ser superficial ni de momentos. Debe ser firme, integral y acompañada de un proceso de restauración, porque el daño ya está hecho y debe ser sanado. Ahora quiero mostrarte paso a paso el proceso bíblico que me llevó a la victoria total. No se trata de técnicas humanas ni de psicología de control de impulsos. Esto es guerra espiritual. Es enfrentamiento directo con las fuerzas que han saqueado tu alma. Primer paso: reconocer
y confesar, no de forma general, sino detallada. Cada vez que te masturbaste, preséntalo como lo que fue, una puerta que abriste para el robo espiritual. Di con convicción: Padre, confieso que cada acto de masturbación fue una autorización que di al enemigo para tomar lo que me diste. Hoy renuncio a todo pacto no intencionado con el reino de las tinieblas que establecí mediante esa conducta. Segundo paso: identificar a los ladrones. No puedes pelear contra lo que no nombras. Los 5 espíritus que me fueron revelados son el interceptor, el confusor, el degradador, el separador y el usurpador. Declara con autoridad: en el nombre de Jesucristo, revoco toda autoridad legal que di a estos espíritus. Les ordeno devolver de inmediato todo lo que tomaron de mi espíritu. Tercer paso: romper los ciclos. Este pecado no solo es una adicción mental, sino una atadura espiritual. No basta con sentir culpa, hay que romper las cadenas. Ora con firmeza: rompo en el nombre de Jesús toda cadena de compulsión sexual, toda ligadura de lujuria, todo espíritu de masturbación que ha gobernado mi cuerpo y mi mente. Declaro libertad completa por la sangre de Cristo. Cuarto paso: purificar la imaginación. Ahí es donde opera el enemigo. Las imágenes, las fantasías, los recuerdos contaminados, todo eso debe salir. Declara: limpio mi mente de toda imagen impura, de toda fantasía sexual, de todo recuerdo pornográfico. Hoy dedico mi imaginación a lo puro, a lo santo, a lo que agrada a Dios. Quinto paso: consagrar el cuerpo. No es solo una parte de ti, es el templo entero del Espíritu Santo. Toma aceite y unge tu cuerpo como símbolo de consagración. Declara: consagro mi cuerpo al Señor. Estos órganos sexuales no me pertenecen, son de Dios y solo serán usados según su propósito divino, dentro del matrimonio que Él ha establecido. Sexto paso: es el momento de pedir con nombre y apellido aquello que te ha sido robado. No generalices, no pases por alto los detalles. Clama al Padre por cada uno de los tesoros espirituales que perdiste. Señor, devuélveme el fervor en la oración. Reaviva en mí el don del discernimiento. Restituye la autoridad que tenía en tu reino. Haz nueva mi intimidad contigo y graba en mi alma la certeza de que soy tu Hijo amado. No es una petición ligera, es una súplica de quien ha sido despojado y ahora se levanta en fe para recuperar lo que es suyo por derecho espiritual. Séptimo paso: levanta un muro de protección espiritual. El enemigo no duerme y si no pones defensa, volverá a intentar entrar. Ayuna con regularidad, no como ritual, sino como arma. Memoriza versículos que fortalezcan tu compromiso con la pureza. Rodéate de creyentes maduros que puedan ayudarte a mantenerte firme. Y elimina de tu vida todo acceso, toda puerta abierta que pueda devolverte a la tentación. No seas indulgente con lo que sabes que puede hacerte caer. Octavo paso: el alma vacía es terreno fértil para la recaída. Cuando se libera un espacio, hay que llenarlo con la presencia viva del Espíritu Santo. Dedica tiempo a una adoración sin apuro. Sumérgete en la palabra como quien busca un tesoro escondido y entrega tus manos al servicio del reino. Donde antes había oscuridad, ahora debe haber luz. Donde antes operaba el pecado, ahora debe habitar la gloria de Dios. Noveno paso: no esperes a que el enemigo ataque, adelántate. Cada día, antes de salir a enfrentar el mundo, realiza declaraciones claras de victoria. No temas proclamar que has sido liberado. Comparte tu testimonio. Cuando ayudas a otros que están atrapados en la misma lucha, fortaleces tu propia libertad. No te calles, porque tu historia puede ser la llave que abra la prisión de otro. Querido hermano, querida hermana,
Si has llegado hasta aquí, es porque el Señor te ha escogido para algo mayor. No es casualidad que estés escuchando estas palabras. El enemigo ha hecho lo imposible para que no recibas esta enseñanza, porque sabe que esta verdad no solo rompe las cadenas del pecado, sino que restaura tu dignidad espiritual, tu autoridad celestial, tu comunión con el Padre. Así como Obed en aquel relato encontró el camino de la restauración, así como Sansón pudo haber recuperado su fuerza si hubiera elegido el camino correcto, así como yo mismo he visto en mi vida la renovación cuando apliqué estas verdades, tú también estás a punto de vivir la temporada más poderosa de tu caminar con Dios. Ya no vas a tener que esconderte detrás de la vergüenza. Ya no vas a tener que fingir que todo está bien mientras tu corazón clama por liberación. Ya no sufrirás la pérdida de discernimiento ni la duda sobre quién eres en Cristo. Ahora tienes las herramientas, ahora conoces la verdad. Déjame orar por ti. Escribe tu nombre completo para que pueda presentarte en oración ante el Señor de manera específica. Quiero saber quién ha tenido el valor de llegar hasta este punto, porque eso me dice que hay un corazón dispuesto, una vida que anhela santidad. Comparte este mensaje. Es urgente. Si no sabes a quién enviarlo, públicalo en tu Facebook, en tu WhatsApp. El enemigo hará lo imposible para que no lo hagas. Va a sembrar vergüenza, duda, apatía, pero tú debes reconocer que eso no viene de Dios. Comparte esta revelación, porque hay almas siendo saqueadas sin saberlo, y tú puedes ser la respuesta a su clamor. Lucha con todo tu ser contra esa oscuridad espiritual que te quiere atar, y no te vayas de este lugar sin compartir este mensaje, porque puede significar la libertad de años enteros bajo el robo del alma. Te exhorto con profundo amor a buscar otro video de este canal tan pronto comiences tu camino hacia la libertad sexual. Aún hay más por descubrir, más enseñanzas que el Señor ha preparado, más relatos de fe, más secretos del combate espiritual que serán herramientas para la transformación completa que Dios ya empezó hoy mismo en tu vida. Padre nuestro que estás en los cielos, por el poder del nombre glorioso de Jesucristo, clamo a ti por cada vida valiente que ha permanecido hasta el final de este mensaje. Derrama tu bendición sobre ellos en abundancia. Dale, Señor, la fuerza sobrenatural para llevar a cabo cada paso hacia la liberación que tú les has mostrado. Rompe con toda cadena que los mantiene en la esclavitud de la masturbación compulsiva. Expulsa con tu autoridad a esos 5 espíritus que han saqueado sus almas en secreto. Restaura en ellos la pasión y la eficacia en la oración. Devuelve la claridad del discernimiento espiritual y levanta su autoridad como hijos tuyos con poder redoblado. Renuévalos en la intimidad contigo, Padre. Llévalos a una profundidad espiritual que nunca antes hayan vivido. Afirma su identidad como tus hijos amados, que no quede ni una sombra de duda en sus corazones. Protégelos de toda recaída, fortalécelos en el camino de la victoria permanente. Usa sus testimonios, Señor, como antorchas que guíen a otros que también están siendo asaltados en lo oculto. Que lo que tú hiciste con Obed, esa restauración total, también lo vivan ellos. Que experimenten el renuevo que pudo haber alcanzado Sansón si se hubiera vuelto a ti por completo. Que conozcan la libertad que yo mismo he conocido al caminar por tus sendas, y que sus vidas sean testimonio vivo de que cuando obedecemos tus principios de guerra espiritual, la victoria no solo es posible, es segura. La restauración no es parcial, es completa. En el nombre de Jesús, amén. Ha sido para mí un honor sagrado y un regalo del cielo poder llegar contigo hasta este momento tan íntimo
y transformador en este mensaje del canal. Sueño con que algún día podamos conocernos en persona y escuchar de tus propios labios cómo esta liberación sexual fue el comienzo de una vida nueva, profundamente conectada con Dios. Si en algún momento hubo fallos en el audio o si repetí alguna enseñanza, te pido de corazón que me perdones. Lo único que anhelo es que esta revelación crucial llegue clara a tu alma, para que no se pierda ni una palabra y se convierta en libertad verdadera, en restauración real, en una renovación completa en tu vida espiritual. Padre Santo, eterno y lleno de misericordia, hoy elevamos nuestras manos y nuestros corazones hacia ti, reconociendo que no hay otro camino, no hay otro refugio, no hay otra esperanza fuera de tu amor incomparable. Nos rendimos ante tu trono con humildad, sabiendo que somos polvo sin tu espíritu, que no podemos liberarnos por nuestras propias fuerzas y que todo lo que ha sido restaurado en nosotros ha sido por la gracia del Cordero inmolado. Venimos a ti como hijos heridos, como almas cansadas, pero dispuestas a comenzar de nuevo. Tú, que ves lo que el hombre no puede ver, tú, que conoces las grietas del alma, las batallas secretas que nadie entiende, ven ahora y cúbrenos con tu poder sanador. Padre, te pedimos por cada corazón que ha escuchado esta palabra hasta el final, por cada persona que se ha sentido identificada con este mensaje, por cada uno que ha llorado en silencio delante de la pantalla, sin saber cómo romper el ciclo de esclavitud. Oh Dios, tú que libertaste a Israel del cautiverio, liberta hoy a tu pueblo de las cadenas invisibles que los mantienen prisioneros de sus deseos. Envía ahora mismo un toque del Espíritu Santo a cada hogar, a cada habitación, a cada rincón donde alguien te clama desde lo profundo. Que la atmósfera espiritual cambie, que lo oculto sea revelado, que lo que estaba muerto comience a respirar de nuevo. Sella sus mentes, Señor, con la mente de Cristo. Que ya no vuelvan a mirar la vida con los ojos de la culpa o la vergüenza, sino con la certeza de que han sido perdonados, lavados, redimidos por la sangre del Cordero. Que cada pensamiento impuro sea sustituido por pensamientos de victoria, por sueños santos, por visiones del cielo. Coloca en ellos un deseo nuevo, ardiente, irresistible por la santidad. Un deseo que no los deje dormir tranquilos si no te buscan, que no los deje vivir tibios, que los obligue a correr tras ti como quien busca aire, como quien busca vida. Padre, levanta a los caídos, sana a los que han sido abusados, rechazados o humillados. Que tu amor les devuelva la dignidad, que tu verdad expulse toda mentira que los ha hecho creer que no son suficientes. Te pedimos que tomes esas manos que antes cayeron en pecado y las conviertas en manos que oran, que abrazan, que liberan, que edifican. Que cada lágrima derramada por culpa o adicción se convierta en semilla de renovación y que cada testimonio que emerja de esta batalla se transforme en un arma para salvar a otros. Haz de ellos guerreros, no víctimas, profetas, no esclavos, luz, no sombra. Bendice sus noches con descanso reparador, donde no haya pesadillas, ni tentaciones, ni pensamientos oscuros. Llénales el sueño de promesas, de palabras tuyas, de visiones que los eleven. Y al despertar, que se levanten como hijos amados, como soldados revestidos con la armadura de Dios, listos para seguir caminando. No permitas, Señor, que esta semilla quede olvidada, que no se quede en emoción ni en palabras, que se traduzca en hechos, en ayuno, en oración, en obediencia, en restauración de relaciones, en testimonio vivo. Que esta no sea solo una liberación emocional, sino una transformación espiritual sostenida en el tiempo. Te ruego, Padre, que traigas a sus vidas líderes piadosos,
pastores comprometidos, amigos espirituales que los acompañen, que los edifiquen, que los corrijan con amor. Quita de su entorno todo lo que los arrastra de nuevo al fango y abre nuevas puertas, caminos de justicia, de pureza, de bendición. Si tienen que dejar atrás personas, hábitos, ambientes, dales el coraje de hacerlo. Y si tienen que volver a comenzar desde cero, dales la fe de que no están solos, porque tú eres el principio y el fin, el alfa y la omega, el Dios de los nuevos comienzos. Señor Jesús, a ti damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque lo que se ha roto, tú lo puedes hacer nuevo. Lo que se ha perdido, tú lo puedes devolver. Y lo que parecía imposible, en ti se vuelve posible. Mira a esta audiencia que ha sido fiel hasta este momento y muéstrales que no fue en vano, que la semilla que hoy sembraste en ellos dará fruto. Algunos 30, otros 60, otros al 100 por uno. Pero todos verán tu mano, todos verán tu fidelidad. Porque tú no abandonas la obra de tus manos. No los dejes igual, Señor, no los sueltes. Aunque fallen, persíguelos con tu misericordia. Aunque se enfríen, enciéndelos de nuevo con tu fuego. Aunque se aparten, tráelos como el buen pastor que deja las 99 por una sola. Te lo pedimos con fe, con lágrimas, con necesidad, pero también con esperanza, porque sabemos que tú escuchas, porque sabemos que tú restauras, porque sabemos que este es el día que el Señor preparó para una nueva historia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, querida hermana, si has llegado hasta aquí, quiero que sepas que no ha sido casualidad. Ha sido Dios quien te trajo, quien te retuvo, quien habló a tu espíritu. Me siento profundamente agradecido por haber compartido este tiempo contigo. Que esta palabra no se apague en tu corazón, que la semilla germine, que la lucha continúe y que la victoria sea tu canción diaria. Te animo a seguir buscando, a seguir aprendiendo, a seguir caminando. Hay más para ti. Dios no ha terminado contigo, Él apenas está comenzando. Hasta que nos volvamos a encontrar, que la paz de Cristo te acompañe y que el Espíritu Santo te guíe cada día con poder, con sabiduría y con amor. Nos vemos en el próximo mensaje, si Dios lo permite. Amén.